Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, señores. Mi nombre es Helin Velázquez Guzmán. Hoy vamos a tener el curso de liderazgo, motivación y seguridad basada en el comportamiento. Esto en cumplimiento al anexo 6 del Decreto Supremo 024-2016, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Bien, iniciemos con este curso. El objetivo del curso: reconocer la importancia de aplicar estrategias de liderazgo y motivación en las labores, que contribuyan en la minimización de los accidentes dentro de las operaciones y hacer empresas cada vez más competitivas, éticas y socialmente responsables. ¿Por qué tanto se habla de liderazgo? Veamos algunos estudios, fíjese. El 75% de la gente afirma que sus líderes son el factor más estresante de su trabajo. Tener un buen líder representa tener un 39% menos de probabilidad de infarto. ¿Qué más? Fíjese, más de la cuarta parte de las personas, estamos hablando más del 25%, más de la cuarta parte de las personas despediría a su jefe si tuviera la oportunidad. Gallup, 2007. El 56% de los trabajadores se muestran ausentes o resentidos debido al pobre desempeño de su líder. Datos para tomar en cuenta. Bien, en esta imagen estamos viendo algunos líderes muy conocidos mundialmente. Al inicio de la imagen vemos a John Kennedy, un líder político, ¿no? El presidente más joven de los Estados Unidos, 1960. Después de muerto, hasta hoy en día sigue teniendo seguidores. Tenemos al Papa Juan Pablo II, un líder religioso que en el mundo tiene muchos seguidores. Nelson Mandela, político, activista sudafricano, que del mismo modo hasta hoy en día tiene muchos seguidores. Y este personaje bastante conocido, ¿no? ¿Quién no lo ha visto? Una estrella de Hollywood. Estamos hablando de Bruce Lee, un americano de origen hongkonés que llevó a conocer al mundo sus artes marciales, ¿no? El Kung Fu. Hasta hoy en día, ya van a ser 50 años de su muerte y hasta hoy en día tiene seguidores. Diego Armando Maradona, un líder deportista, ¿no? Futbolista, muy conocido. Este líder promovió el racismo. Él indicaba que los seres humanos estábamos divididos en razas, ¿no? Indicaba de que la mejor raza era la raza blanca, su raza, de la Alemania nazi de ese entonces. Entonces hemos visto distintos tipos de líderes. Al final, con Adolfo Hitler pueden haber líderes para distintos tipos de líderes. Por ejemplo, hablemos hoy en día, también hay líderes criminalísticos, hay líderes delictivos, ¿no? Entonces uno elige, ¿ya? Entonces, hemos visto estas imágenes porque todos ellos, después de muertos, aún tienen seguidores, ¿no? Bien, volvamos al curso. Liderazgo. El liderazgo no consiste en el ejercicio cotidiano de saber dar órdenes. Por el contrario, la base del liderazgo radica en saber influenciar. Esta es la clave. Saber influenciar en la gente para que ésta se empeñe voluntariamente en lograr los objetivos trazados por el líder. Bien, un autor bastante conocido, David Fishman, en su libro El Camino del Líder, afirma lo siguiente: no podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de liderarnos a nosotros mismos. ¿Qué más nos dice David Fishman? El liderazgo personal, ¿no? Se logra cuando una persona desarrolla su autoestima, ¿no? Tengo que creerme, yo soy bueno, ¿no? Antes yo mismo, mi autoestima. Desarrollar nuestra autoestima, nuestra creatividad, visión, equilibrio y capacidad de aprender. Liderazgo personal.
Una vez que decido liderazgo con mi persona, recién puedo realizar el liderazgo interpersonal. El liderazgo interpersonal se logra cuando la persona domina la comunicación. Importante la comunicación. La comunicación no solamente es cuando hablamos. Nuestros gestos también comunican, nuestras manos también comunican, nuestros movimientos también comunican, y comuniquémonos a todo nivel, a todo nivel. ¿Ya? ¿Qué más? Aprende a dirigir a otros y entregarles el poder. ¿Sí? Y algo más importante, fíjese en esta parte, trabaja en equipo. El líder trabaja en equipo y sirve a los demás. Algo importante, los líderes sirven a los demás. Veamos en las siguientes diapositivas. ¿Qué hace que los demás vean al líder como un líder? ¿Qué hace que los demás decidan seguir a alguien? La respuesta es sencilla. La respuesta es el servicio. Es el servicio. Bien, con respecto al servicio, ¿por qué seguimos a un líder? Seguimos a un líder porque ese líder nos ayuda, ese líder nos enseña. Bien sea que siguiendo a un líder, ese líder les hace sentir mejor de lo que son. Entonces, hace más de 2000 años, un joven rabino de 33 años llamado Jesús dijo, ¿no? El que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ser su servidor. No dijo tiene que ser el que manda más, el manda más no tiene que ser. Tiene que ser el que da el servicio. Estamos viendo las características de un líder, ¿no? Características de un líder: valentía, autocontrol, sentido de justicia, firmeza en decisiones, firmeza con los planes, hacer más de lo que corresponde, una personalidad carismática, simpatía y comprensión, dominio del detalle, cooperación, responsabilidad, entre demás características. Bien, veamos, seguimos viendo el liderazgo como servicio. Cuando hablamos de servicio o que el líder tiene que servir, esto no indica de que el líder tiene que hacerle las cosas a los demás. No significa formar flojos. Eso no es servir. Servir significa inspirar. Servir significa ayudar. Servir significa demostrar que los demás pueden. Entonces, a todo ello esa es la actitud de servicio. Al principio los líderes se alumbran con su luz a todos, pero su enfoque de los líderes está en que los demás se alumbren con su propia luz. Esto, para entenderlo mejor, acá lo indica. Su motivación del líder no es tenerte como un seguidor, sino servirte para que ya no dependas de ellos. ¿Qué más? Dice, cuando en un equipo hay un problema, ese problema siempre será del líder. El líder no huye al problema. Si se encuentra un problema, el líder dice, yo soy la persona a cargo. 4. Los líderes siempre están pensando en ayudar, en facilitar, en sumar. 5. Los líderes preguntan, ¿cómo puedo hacer que esto sea mejor para ellos, para los demás? 6. Los líderes sacan el potencial de su gente. Te demuestran que tú puedes. Veamos algunas diferencias de líderes y no líderes. Los no líderes, ellos administran, pueden ser buenos administradores. En cambio, el líder
Los líderes innovan. El no líder confía en el control. Los líderes confían en las personas. Los no líderes tienen visión a corto plazo. El líder tiene visión a largo plazo. Los no líderes preguntan ¿quién falló? Buscan culpables. El líder pregunta ¿cómo es que ocurrió? Los no líderes se centran en el presente. El líder se centra en el futuro. Son visionarios. El no líder se desarrollan planes y presupuestos. Los líderes desarrollan visiones y estrategias. El no líder evita riesgos. Los líderes aceptan los riesgos, lo hacen suyos. El no líder, su posición ha sido asignada. Los líderes, su postura como líder es por convicción personal. ¿Ven? Hemos visto algunas diferencias. Bien. ¿Qué necesitan los trabajadores más talentosos de las empresas? Aquí, estos dos señores de apellidos Buckingham y Kaufman hicieron estudio. ¿Qué hicieron? Ellos hicieron una encuesta a 1 millón de personas en distintas compañías, empresas en muchos países, por 20 años. Y llegaron a la conclusión e indican, ¿no? Los trabajadores talentosos necesitan líderes excelentes. Entonces, con ello, ¿qué estamos indicando? ¿No? Podemos tener en nuestra unidad minera tenemos muchos trabajadores talentosos. Alguna vez escuchamos de los trabajadores cuando el supervisor, el ingeniero, el líder, ¿no? Sale, se va de la labor, ya no está, suelen hablar entre los trabajadores y decir, ¿no? Con ese ingeniero no pasa nada. O también escuchamos decir, ese ingeniero no ayuda, no suma, viene y peor aún complica las cosas. Evitemos aquello, hay que prepararnos. Entonces, la gran noticia ante ello, fíjese, ¿cuál es la gran noticia? Los líderes no nacen, el liderazgo se aprende. No creas que el liderazgo está reservado a unos pocos. Todo lo contrario, todas las personas tenemos la capacidad de ejercer influencia necesaria sobre nuestro equipo de trabajo para llegar al éxito. Amplios estudios han demostrado que el liderazgo es un conjunto de prácticas observables y aprendibles. No es nada místico que no pueda ser entendido. Bien. Continuamos con la segunda parte, que es motivación. Motivación. Bien, la palabra motivación proviene del latín motus, el cual es relativo a movimiento y también mover. Entonces, ¿qué viene a ser la motivación? Motivación viene a ser ese algo que nos hace hacer las cosas. Es algo que nos hace mover. Es el motor de nuestra actitud. Entonces, motivación. Motivación es el deseo también de ejecutar un esfuerzo que determina la dirección de atención. Por ejemplo, ¿hacia dónde? ¿A qué direccionamos? ¿A qué apuntamos? A una meta, un objetivo, cumplir un sueño. La intensidad, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuánto esfuerzo le ponemos para conseguir ese objetivo, esa meta, esos sueños que tenemos? Esas cosas nos motivan. ¿Qué más? La persistencia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para conseguir esa meta, ese objetivo? Tal vez algunos tienen una meta tal vez de realizar un estudio, ¿no? Un estudio posgrado, o algunos conseguir una vivienda. Entonces es algo que nos motiva. ¿Ya? Entonces recordemos, la motivación es ese impulso interno que nos mueve para conseguir ese algo. Bien, tipos de motivación. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos de motivación. Motivación intrínseca
y motivación extrínseca. ¿Ya? En este caso, motivación intrínseca. ¿Cuándo es una motivación intrínseca? Cuando no hay recompensas de por medio. No hay recompensa. La motivación dice cuando no hay recompensa externa de por medio. ¿Ya? Las acciones se realizan solo por un interés o la satisfacción personal que deriva de su realización. ¿Ve? Por ejemplo, acá un deportista, ¿no? Alpinistas, andinistas, llegan a la cima y lo festejan, ¿no? Los motiva, ¿no? Llegar a la cúspide. O así como en una maratón de 40 kilómetros, ¿no? Hay una maratón muy conocida en el centro del país, en todo el país, estoy hablando de la maratón de los Andes. Muchos que corren, su motivación es llegar a la meta, tal vez no ganar, pero llegar a la meta. ¿Eh? Entonces, no hay recompensas de por medio. En una motivación extrínseca, ¿no? Que es la segunda motivación, ahí sí hay recompensas, ¿no? Dicen, la motivación extrínseca se da cuando se trata de despertar el interés motivacional de las personas mediante recompensas externas. Ejemplo, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Dinero, ascensos, bonos, algo, ¿no? Algo externo, regalos. Bien. Muchas personas, muchos estudiosos, ¿no? Muchos estudiosos en muchos años han estudiado la motivación, ¿no? Muchas personas estudiaron la motivación. Entre ellos, ¿no? Está Maslow en 1954, quien es considerado el padre de estos estudios de la motivación, ¿no? El padre de la motivación. Aldefer, 1969, Deci Ryan, 1975, McClellan, 1985. ¿No? Entonces ellos indican de que las cosas, ¿no? que nos van a motivar son las necesidades, cumplir ciertas necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, el padre de la motivación, que es Maslow, nos indica que hay 5 necesidades, que son fases. Alguna vez hemos visto a un deportista muy famoso o a un actor muy famoso y decimos, ¿no? Oh, caramba, ese tipo debe tenerlo todo, ¿no? Alguna vez. Pues bien, Maslow nos indica que la primera fase, que es lo que nos motiva, es conseguir satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Por ejemplo, ¿no? Sentimos hambre, necesitamos comer, satisfacer, ¿no? Comer algo, beber, respirar, un refugio, ¿no? Necesidades fisiológicas fundamentales. Con respecto a seguridad, que es la segunda fase, ¿no? Maslow nos indica, ya hemos alcanzado estas necesidades fisiológicas, ¿no? Beber, comer, dormir, ya conseguimos, hemos satisfecho, entonces ya tenemos la necesidad de pasar al segundo nivel, que viene a ser la seguridad, ¿no? Buscamos una seguridad económica, seguridad física, seguridad social, conseguimos estas necesidades, los satisfacemos y ya tenemos la necesidad de pasar al tercer nivel, la pertenencia, pertenecer a un grupo social, a un club de personas, ¿sí? Y así, cada vez es más, ¿no? Por ejemplo, la estima, ¿no? Buscamos, ya tenemos la necesidad de ser reconocidos, tenemos la necesidad de tener una reputación. Y finalmente, Maslow nos indica la última fase, la autorrealización, ¿no? Ya lo conseguí todo, ya soy exitoso, me siento exitoso. Buscamos trascender. Entonces, de ese modo, Maslow nos indica esas 5 fases. Y los demás están relacionados también, ¿no? Lo que coinciden todos estos estudiosos de la motivación, por ejemplo, aquí dice pertenencia, tenemos la necesidad de ser aceptados en una sociedad, pertenecer a una sociedad, ¿no? Interrelacionar con las demás personas, relaciones, ¿no? Ahí dice Alderfer, ¿no? que es muy similar, pertenencia, relaciones. Deci Ryan también habla de relaciones y la necesidad de afiliación, de McClellan. Algo muy interesante con McClellan, por ejemplo, él indica de que las personas tienen esas 3 necesidades. Por ejemplo, la necesidad de logro. ¿Cómo aplicamos en una labor minera?
Los trabajadores que tienen la necesidad de logro, por ejemplo, ellos buscan la excelencia. ¿Ya? Entonces, usted identifica, conoce a todos sus trabajadores. Hay alguien que busca la excelencia. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que buscan ser reconocidos. A este tipo de trabajadores que buscan la excelencia, deben asígnele trabajos, tareas desafiantes. Y cuando ellos lo realizan, se motivan. En cambio, las personas, o hay otro grupo de personas que tienen la necesidad de poder. Necesidad de poder. Ellos tienen la necesidad de influir sobre los demás. Son buenos líderes. Entonces, a este tipo de personas, usted hágalo trabajar. Cuando ustedes planeen, buscan tomar decisiones, háganlo participar a estos tipos de trabajadores. Háganlo participar, pídale su opinión y eso los motiva mucho. También hay un grupo de trabajadores que tienen la necesidad de afiliación. Ellos son muy buenos trabajando en equipo, son muy colaboradores. Eso los motiva. Ser aceptados y trabajar, colaborar. Bien. Bien, continuamos. Actos de motivación más importantes. Hemos visto motivación extrínseca, intrínseca, hay recompensas, pero el más importante, fíjese, el acto de reconocer y agradecer es un acto de humildad y cariño que nos beneficia a nosotros mismos. Es un acto alineado con nuestra esencia espiritual. Graham Gerald dice, en una investigación con 1.500 empleados se encontró que el motivador más importante era que el jefe personalmente felicitara a sus empleados por su buen trabajo. Entonces, nada difícil de realizar. Reconozca su trabajo, su trabajo de su personal. Felicítenlos. Eso es lo que los motiva más, sin necesidad de recompensas. Bien, veamos un video. Jamás permitas que alguien te diga que no puedes hacer algo. Atentos con el video. ¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? ¿Sí? ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. Me estoy volviendo un profesional. Ah, Soy un profesional. Así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye, ¿Qué? jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto.
Bastante importante el mensaje del video, ¿no? Jamás permitas que alguien te diga que no puedes hacer algo. Continuamos. Seguridad basada en el comportamiento. La seguridad basada en el comportamiento, ¿no?, es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores, basado en un proceso de cambio de su actitud hacia la seguridad y salud, buscando estos como valores. Entonces, el foco de este programa es cambiar el comportamiento de los trabajadores, cambiar su comportamiento, cambiar su actitud. Entonces, la seguridad basada en el comportamiento permite identificar comportamientos de riesgo, cuáles son los activadores o sus causas de los comportamientos de riesgo, corregir y ayudar o reforzar mediante diálogos o feedback, ¿no?, o retroalimentación, bastante conocido como retroalimentación. ¿En qué consiste la seguridad basada? Consiste en modificar los patrones de conducta insegura a través de un programa planificado, estructurado, siguiendo el siguiente esquema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la SBC, seguridad basada en el comportamiento? Es modificar, dice, las conductas inseguras, ¿no? Conducta insegura, actitud insegura. Bastante hemos escuchado hablar de acto subestándar, ¿no? Pues en nuestro reglamento lo menciona, acto subestándar, condición subestándar. Las conductas inseguras se asemejan o son muy similares a acto subestándar. Se asemejan. ¿Cuál es la diferencia de un acto subestándar y de una conducta insegura? Pues la diferencia es de que un acto subestándar, cuando alguien comete un acto subestándar, es que hay un estándar, hay un documento plasmado, que es el estándar, donde indica el modo correcto de hacer las cosas, ¿no? En cambio, una conducta insegura, puede haber un estándar como no puede haber. Entonces, cuando decimos condición subestándar, es porque identificar los comportamientos que más se realizan en la viene a ser los observadores. Los mismos trabajadores participan en este programa. En la fase 3, difusión y sensibilización. Aquí tienen que estar comprometidos todos para que este programa pueda funcionar, para que pueda conseguir sus objetivos, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? Desde las cabezas, desde los líderes, compromiso. La fase 4, capacitación y o entrenamiento, ¿no? Entonces, a ese grupo, a ese equipo que va a llevar a cabo este programa, tiene que recibir capacitación, ¿no? El equipo son el coordinador, activador, los observadores, ¿ya? Toda una capacitación de cómo voy a observar, cómo debo intervenir si alguien cometió una actitud insegura, cómo debo llevar
mis tarjetas de comportamientos o cartillas de comportamientos, cómo los relleno. Todo es un conjunto multidisciplinario, ¿no? Hay que capacitar a todos. En la fase 5 dice definición de la línea base, aplicación de la tarjeta de observación comportamental para obtener porcentual y diagnóstico comportamental inicial. Entonces, en este programa se hacen uso de unas cartillas, de unas tarjetas de observación. Es como un checklist. Se hace, vamos a hacer un check solamente a comportamientos, solamente a los comportamientos. Se está cometiendo un acto inseguro o un acto seguro, solamente comportamientos. Check, check. Entonces, finalmente, en esa cartilla vamos a sacar cuántas actitudes han sido positivas o actos seguros. Entonces, sacamos un porcentaje de comportamientos seguros y comportamientos inseguros. Y para que sea un buen trabajador, por lo menos debe pasar sus 90% de comportamiento seguro. La fase 6, intervención y modificación conductual. Dice, observación, registro y corrección de los comportamientos inseguros identificados en los frentes de trabajo. Entonces, si un trabajador comete un acto inseguro, ¿no? Una actitud insegura, hay que intervenir. Es el momento clave para corregir, para que esa persona tome conciencia, se sensibilice, ¿no? Y es ahí donde corregimos esa actitud insegura. Porque, ¿qué pasa con la seguridad clásica? Alguien comete un acto subestándar, utilizan el reporte de incidente-accidente, dicen, ¿no? Tal trabajador no usó casco. Y no se le ha intervenido a ese trabajador, él se queda sorprendido. ¿Yo en qué momento? Tal vez en su conciencia sí sabe que actuó mal, pero debió habérmelo dicho en ese momento. A eso se refiere. En la SBC actuamos en ese momento. Y por eso es importante la capacitación. Hoy en día veo en las noticias, ¿no? Hay personas que indican a algunas, ¿no? Por el tema de la pandemia, usa tu mascarilla. Y de repente uno reacciona y luego llegan a los golpes, ¿no? Entonces, lo mismo puede suceder, ¿no? Usa tu casco, usa tu respirador, usa tus lentes, no se hace así, cumple con el PETS. Entonces, hay que saber intervenir. Tengo que ganarme la confianza. Entonces, son fases. La fase 7, ¿no? El plan de acción y medidas preventivas. Pues bien, aquí lo que buscamos es llegar a las causas básicas y causas raíz e implementar el plan de acción. La fase 8 dice el monitoreo, ¿no? Como ya tenemos las cartillas, de cada día, ¿no? Hacemos estadísticas, lo analizamos, sacamos datos estadísticos, ¿no? Importante, porque esos comportamientos son cuantificables, son medibles. Y finalmente tenemos la fase, en este caso es la fase 9, análisis crítico, ¿no? Ya son reuniones mensuales con los líderes, ¿no? De planta, de mina, o si son de empresas contratistas, con los residentes, ¿no? Para evaluar todo el resultado global. Es un programa completo. ¿Ya? Entonces, este programa SBS cumple con lo que indica la mejora continua: planeamiento, implementación y desarrollo, verificación, análisis crítico, ¿no? El ciclo de Deming. Actos o actitudes inseguras y actos seguros. Ejemplos, ¿no? Veamos algún ejemplo. Aquí, la persona no está haciendo el procedimiento para levantar las cargas, ¿no? Está utilizando la espalda, está dañando la columna. Esto es lo correcto, acto seguro. Un acto inseguro, ¿no? O también actitud insegura, llevar cajas muy pesadas, tal vez más de 25 kilos. Si pasa más de 25 kilos, pues me ayudo de algún dispositivo, como una carretilla, ¿no? Acto inseguro, ¿no? El trabajador sube hasta
de esta escalera sube hasta el final, hasta el último peldaño, en un piso desnivelado. Una actitud segura, ¿no? O un comportamiento seguro, pues solamente subir hasta el peldaño donde indica la escalera. El propósito de la seguridad basada en el comportamiento: reducción en lesiones en un proceso exitoso de 20 a 50%. Reducción de lesiones. ¿Ya? Todos debido a comportamientos. 80% del éxito del proceso correspondiente al equipo guía. 80% del éxito del equipo guía se soporta con la alta gerencia. Entonces la alta gerencia tiene que estar comprometida. Parte de ahí de que si se implementa un programa de seguridad basada en el comportamiento, para su éxito tiene que estar comprometido la alta gerencia, ¿no? Parte de ahí. Estamos viendo un témpano, o algunos también le llamamos el iceberg, ¿no? Dice, los accidentes, al igual que la parte visible de un témpano, son resultado de muchísimas más comportamientos riesgosos que yacen ocultos en la organización. ¿Qué nos indica, no? Cuando vemos un témpano, aproximadamente vemos el 30% del témpano, el 70% no se ve, está por debajo del nivel del agua, ¿no? Entonces, cuando hay un accidente mortal, fatal, accidentes graves, pues sí, se conoce porque alguien lo reporta, ¿no? Los accidentes leves también. Los cuasi accidentes, o en nuestro reglamento indica incidente, ¿no? Cuasi accidente, incidente, viene a ser lo mismo. ¿Sabemos si todos los incidentes se reportan? ¿No? Muchos incidentes tal vez no se reportan. Los comportamientos riesgosos, más aún, están más ocultos y más abajo la cultura de seguridad. Entonces este programa se enfoca en esta parte, en los comportamientos riesgosos. Nuevamente repito, comportamientos riesgosos, actitudes riesgosas, actos riesgosos o actos inseguros. Viene a ser lo mismo. Que es distinto a acto subestándar. Acto subestándar es cuando incumplimos a un documento, a un estándar. Cambios de aprendizaje de la persona. Estamos hablando de actitudes, conductas, actos inseguros. Ejemplo, ¿no? Hemos visto. Ejemplo, un trabajador está en la mina o en planta, no usa su casco. ¿Qué es? Es una conducta o actitud insegura, no usa su casco. Luego, más tarde, agarra una camioneta o se va a transportar, no usa su cinturón de seguridad. Segunda conducta insegura. Luego, pues sale de mina y cruza una vía sin respetar la señal de tránsito. Tercera conducta insegura. Entonces, se asemejan a actos subestándar, ¿verdad? Las actitudes y conductas inseguras. Entonces, estas actitudes y conductas es cambiable. Ese trabajador puede cambiar, se puede corregir. Y a eso es lo que apunta este programa. Se puede corregir interviniéndolo, retroalimentándolo. Es más, algunos incluso tal vez con una llamada de atención pueden cambiar. Pero la seguridad basada en comportamiento es retroalimentación. ¿Ya? Entonces, hablemos de comportamientos. ¿Qué vienen a ser los comportamientos? Los comportamientos vienen a ser el conjunto de estas actitudes, de estas conductas inseguras. Entonces hemos visto una persona que en una tarde tuvo 3 actitudes inseguras. Por lo tanto, esa persona tiene comportamiento inseguro. Cometió 3 actitudes inseguras. Si seguimos bajando, aquí la flecha nos indica lo más difícil de cambiar. ¿Ya? El programa en realidad se basa hasta aquí, hasta comportamientos, ¿no? Cambiar los comportamientos inseguros a comportamientos seguros. Cambiar. Y las personas que ya tienen comportamientos seguros, ¿qué hacemos con ellos? Hay que reforzar esos comportamientos seguros. Bien, lo demás, seguimos viendo hábitos.
hábito ya es más difícil de cambiar. Un hábito es algo recurrente, es más frecuente, la frecuencia es mayor. Suelen haber algunas personas que fuman, los fumadores, en la cajetilla, en el envase dice, fumar causa cáncer, ¿no? Por ley. ¿No? Fumar causa cáncer. Ellos saben, son conscientes, pero siguen fumando. Así como tenemos valores positivos, también hay valores negativos, ¿no? Por ejemplo, Pan American Silver, ¿qué valores tiene? Ética, honestidad, integridad, seguridad y salud ocupacional. Ese cuarto valor bastante importante, ¿eh? Seguridad y salud ocupacional. Del mismo modo, los antivalores vienen a ser lo opuesto, ¿no? Odio, egoísmo, injusticia, ¿no? Los valores negativos. Y lo más difícil de cambiar, las creencias. Cuando hablamos de creencias, ya son principios ideológicos, más difícil, ¿no? Alguna vez yo escuché, o seguramente ustedes, él se accidentó porque tenía mala suerte. Él se accidentó y perdió la vida porque ya le tocaba, ya era su hora, el divino ya lo había llamado. Si no se moría aplastado por la roca, pues en el camino o en cualquier actividad que estaba realizando, igual tenía que morirse porque ya era su hora, ya le tocaba. ¿Ve? Una creencia. Entonces, bastante trabajar en ello. El curso se enfoca básicamente, el programa de seguridad basado en comportamiento, hasta aquí, ¿no? Comportamientos. Y estos comportamientos, convertirlos en comportamientos seguros. Bien, ¿qué es lo que observamos en la seguridad basada en comportamiento? Lo que observamos son las reacciones de las personas. ¿Cómo es esa reacción? Llega un supervisor alguna vez, ¿no? Llega un supervisor, un ingeniero, el trabajador de repente acomoda su casco, pone su respirador, o no sabe qué hacer, le falta manos, ¿eh? Puede haber reacciones inseguras. ¿Qué más? Las posturas de las personas, estamos hablando de ergonomía. Equipo de protección personal, si está bien puesto, el equipo está en condiciones. Herramientas y equipos, ¿eh? Los procedimientos están a la mano, actualizados. Orden y limpieza, ¿no? Al ambiente de trabajo. Desviaciones y pérdidas. Aquí vemos un ejemplo de una cartilla de observación. Por ejemplo, acá nos dice, manejo de montacargas, ¿no? Si no aplica, tiene certificación el operador, utiliza su cinturón de seguridad, si no aplica. ¿Eh? Les decía hace un momento que estas cartillas es como un checklist comportamental. ¿Ya? Y aquí vemos 5 actividades, ¿no? Entonces, estas cartillas, el equipo de SBC tiene que elaborar de acuerdo a nuestras necesidades. Nosotros lo elaboramos, lo hacemos de acuerdo a nuestras necesidades de nuestras actividades que realizamos. Observación y retroalimentación. La base para que tenga éxito el proceso de modificación de conductas, ¿no? Modificar comportamientos, modificar conductas, esa es la base de este programa de seguridad basada en un comportamiento. Vuelvo a repetir, modificamos esas conductas inseguras, comportamientos inseguros, en comportamientos seguros. Por lo tanto, el proceso de observación es el elemento más importante de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Y por qué implementar este programa de seguridad basada en el comportamiento? Por lo siguiente, hay una disminución significativa de accidentes de trabajo causados por comportamientos riesgosos. Apunta al comportamiento. Disminución de accidentes debido a comportamientos riesgosos o comportamientos inseguros. Estimula un enfoque proactivo. Aumenta la participación del trabajador y el sentido de pertenencia. Promueve la cultura de autocuidado. Extiende y complementa el proceso tradicional de la observación de seguridad.
conecta al liderazgo y al sistema existente de administración de seguridad. Genera un valor personal por la seguridad. Y en el artículo 6 de nuestro reglamento de servicio de salud ocupacional, que indica fomentar la cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de la prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros. Lo indica nuestro reglamento. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso. Gracias por su atención.